Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Faltan solo unos días para la Cumbre de las Américas que se desarrollará en Los Ángeles, Estados Unidos, y aún no queda claro qué países participarán y cuáles no. Las declaraciones recientes del presidente de México han sido seguidas por otros países y organizaciones como CARICOM y Bolivia. El evento podría tener más ausencias de las esperadas. ¿Quieres saber más sobre este tema? Acompáñenos hoy, Justo en la Diana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le cambió los pronósticos a Washington al informar que no asistirá a la Cumbre de las Américas si se mantiene la política de exclusión. Veamos cuáles fueron sus declaraciones. Si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir. And then last week, Mexico's president said he might not go to Los Angeles for the Summit of Americas if the U.S. doesn't invite Cuba, Nicaragua, and Venezuela. What does President Biden plan to do? Well, the invitations have not yet been issued. The summit is not until the early June 10th. We know that the summit is a valuable opportunity to focus on some of the most important shared issues like the ongoing fight for freedom and democracy for every country, but no invitations have been issued at this point. Las recientes declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciando que no iría si no estaban presentes todas las naciones del continente ha sido secundado por la Comunidad de Naciones Caribeñas, CARICOM, integrada por 15 países. También el mandatario Luis Arce de Bolivia indicó que no asistirá si persiste la exclusión de países hermanos. Por su parte, los gobiernos de Honduras, Chile y Argentina han confirmado su asistencia, pero han insistido en que se invite a todos los países. Estados Unidos alega que las invitaciones no han sido enviadas, pero más allá de los formalismos ya se sabía por el propio subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, que la Casa Blanca nunca contó con la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la 9ª Cumbre de las Américas ha puesto en jaque el futuro de la reunión. Sumándose a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Bolivia, Luis Arce, amenazó con no asistir si no se invita a estas naciones. Consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. AMLO había dicho previamente que enviaría al canciller Marcelo Ebrard en su representación si Estados Unidos no atiende su petición de incluir a todos los países a la cumbre, y reiteró que era momento de unión en alusión a la guerra en Ucrania. El presidente argentino Alberto Fernández también pidió a Washington que revierta su decisión. Además de la migración, la pandemia y la lucha contra la polarización son algunos de los temas que se espera los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones del continente traten en su encuentro que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.
Ahora bien, una cosa era que faltaran esas tres naciones y otra bien diferente es que gran parte de los invitados rechacen esas exclusiones, poniendo en suspenso la misma realización del evento. Esa es la verdadera noticia. Desde que comenzó este tipo de reuniones en 1994 con Miami como su primera sede, solo una vez se ha logrado la participación de todos los estados americanos, entendiendo el término desde un sentido geográfico. Esto sucedió en la cita de 2015 en Panamá, luego de insistentes exigencias de los países miembros en reuniones precedentes que además condenaron el bloqueo estadounidense. El año 2012 marcó el pulso de una América cambiante. Tras años de exclusión arbitraria de Cuba en la Cumbre de las Américas por parte de Estados Unidos, los mandatarios latinoamericanos y caribeños enviaron un mensaje claro de que no asistirían a la próxima sin la presencia de Cuba. Esto ocurrió en la cita de Cartagena de Indias. Otro ejemplo de las consecuencias de no superar los paradigmas del pasado, de la ausencia de puentes y de creatividad, es el caso de Cuba. Así como sería inaceptable otra cita hemisférica con un Haití postrado, también lo sería sin una Cuba presente. 3 años más tarde, la isla caribeña participó por primera vez en este evento que tuvo como sede a Panamá. La prensa internacional reflejó esta cumbre como un evento histórico. El apretón de manos entre el presidente cubano Raúl Castro y el estadounidense Barack Obama protagonizó portadas y titulares como un buen augurio de las relaciones entre ambos países. Palabra por primera vez en este foro al presidente de Cuba, Raúl Castro. Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Me informaron al principio que podría ser un discurso de 8 minutos. Y aunque hice un gran esfuerzo, junto con mi canciller, de reducirlo a 8 minutos, y como me deben 6 cumbres que me excluyeron, 6 por 8, 48. Sin embargo, el contexto sería diferente para Cuba en la cumbre siguiente en Lima, Perú, durante el año 2018. La delegación cubana rechazó la presencia de ciudadanos de origen cubano y organizaciones al servicio de gobiernos e instituciones extranjeras. Señalaron que perseguían revertir el orden interno, el bienestar social y el sistema político cubano. El cambio profundo en las relaciones hemisféricas que reclamó el presidente Raúl Castro Ruz en la pasada cumbre sencillamente no ha ocurrido. Nuestra América martiana y bolivariana, conjunto de naciones del río Bravo a la Patagonia, unidas por un destino común en la búsqueda de su segunda y definitiva independencia, sigue siendo saqueada, intervenida y vilipendiada por el imperialismo norteamericano. La Cumbre de las Américas es un evento que reúne desde 1994 a jefes de Estado y de Gobierno de los países de América, para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia a nivel continental. Hoy nos acompaña en el estudio Dalia González Delgado, profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Dalia. Gracias a ti. Una vez más. Comenzando por el análisis, el reciente anuncio de México, Bolivia, también otros países, de no asistir a la Cumbre de las Américas si se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál ha sido la posición de Estados Unidos? ¿Cómo han reaccionado al saber que muchos países no asistirán? Bueno, yo creo que posiblemente no se lo esperaban, no se esperaban una reacción del continente de esta naturaleza. Pero yo más que hablar de reacciones a nivel de discurso, de acciones diplomáticas, me gustaría hablar de lo que significa para Estados Unidos lo que está pasando. Porque ya para ellos esta cumbre va a ser un fracaso y muestra una tremenda debilidad en un momento en que se habla con mucha fuerza de pérdida de hegemonía de Estados Unidos, que es un hecho.
y muestra también lo importante que es para este continente mantenernos unidos frente a Estados Unidos. Unidos no porque seamos iguales, unidos a pesar de las diferencias, pero unidos no porque tengamos los mismos sistemas políticos, no tenemos que coincidir en todos, pero unidos frente a ese vecino poderoso. Y eso me parece significativo, y me parece significativo que te decía que la cumbre es un fracaso, no importa lo que pase, ya sea que finalmente inviten a todos los países que han dicho que no van a invitar o que han dicho que no van a ir, por diferentes razones, cosa que veo ahora mismo improbable, pero puede ser que terminen invitando a todo el mundo. Sí, porque aún queda un tiempo y pueden Exacto, cambiar porque es que a muchas estas alturas cosas. ni hay claridad de los invitados, ni hay claridad de la agenda. La cumbre es un poco caótica realmente la situación que hay. O ya sea que se dé la cumbre con todas las ausencias que han dicho que va a haber. En cualquiera de esos casos, ya es una muestra de debilidad para Estados Unidos en un contexto en que, si miramos la situación en Ucrania, si miramos su posición ante Rusia, ante China, es una debilidad para ellos, pero es una debilidad que hay que leer con cautela, porque siguen siendo económica y militarmente muy poderosos y porque más allá de esa debilidad, América Latina y el Caribe es el área de influencia natural de una potencia como Estados Unidos, es el área, la región del mundo sobre la que ellos no se pueden permitir perder influencia, entonces hay que observar muy bien cuál va a ser la reacción de ellos a partir de este momento. Ahora bien, sobre los temas de la cumbre, tú decías que aún no queda claro cómo será el guión del evento, pero ¿cuáles son los temas que se van a abordar y en qué medida sería interesante escuchar la postura de los 3 países excluidos sobre estos temas? Bueno, por supuesto, o sea, si nos vamos a reunir una cumbre que incluya todo el continente, tiene que estar todo el mundo, porque ahora hay muchos temas. La agenda de la cumbre decía que no está muy clara, pero hay un tema que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con la crisis económica, con la pandemia con la cual Estados Unidos tuvo una oportunidad de mostrarse como líder en la solución de la crisis por el coronavirus a nivel regional y no lo hizo. Y es también una muestra de su debilidad y es un momento que también tiene muchos conflictos internos. La administración de Biden, eso es algo que también hay que señalar, porque también hay que ver cuál es la reacción hacia lo interno de Estados Unidos a partir de lo que pasa aquí. Porque esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos que yo te mencionaba, hay algunos sectores entre las élites de Estados Unidos que no la entienden como tal y que creen que los problemas de Estados Unidos son consecuencia de presidentes débiles. Y esto puede tener como consecuencia también un viraje de la sociedad en un sentido más conservador, un fortalecimiento de las posiciones conservadoras. Si interpretan que este fracaso con la cumbre es culpa de Biden únicamente y no de un contexto mucho más amplio. Por eso te decía que hay cosas que hay que observar y por supuesto hay temas como el tema migratorio, que ahora mismo es un problema para ellos porque están llegando cientos de miles de personas a la frontera, 1,5 millones de personas en lo que va de año fiscal desde octubre hasta la fecha, que hay cubanos, pero no solo cubanos, o sea, tienen una situación muy complicada en la frontera y evidentemente sin un país como México no se puede hablar de un tema migratorio en esa cumbre. Y entonces sí, hay que ver al final cuál va a ser la agenda y yo creo que estas cumbres a veces tienen un peso más simbólico que de soluciones concretas, pero sí hay temas sobre los que si no están ciertos países no es posible tener una conversación regional. Y sobre todo si recordamos que en temas como la migración, la última gira que realizó Kamala Harris dejó claro que la postura de ellos seguía siendo contra esa migración que estaba llegando a sus fronteras. Es muy complicado porque el tema migratorio en Estados Unidos no es simplemente o abrimos totalmente la frontera o cerramos totalmente la frontera. Hay todo un espectro de posiciones porque también necesitan mano de obra, porque se muestran como líderes del mundo libre, entre comillas, y entonces cómo van a cerrar la frontera y no permitir que la gente entre, pero evidentemente hay problemas, es decir, hay situaciones, retos en cada uno de los países que hay que resolver para resolver ese tema migratorio. Dalia, te propongo hacer una primera pausa para seguir analizando este tema. Siga con nosotros, esto es Justo en la Diana. Joe Biden suaviza la política de Estados Unidos hacia Cuba y anuncia varias medidas en materia de viajes, remesas y vuelos. En las próximas semanas se restablecerán los vuelos comerciales más allá de La Habana, se suspenderán los límites a las remesas y se autorizarán ciertos tipos de viajes a la isla. Sin embargo, el turismo estadounidense en Cuba seguirá prohibido. El gobierno cubano, por su parte, calificó las medidas como un paso limitado en la dirección correcta.
Dalia, por estos días también es noticia las nuevas medidas de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Por qué ahora? Eso tiene que ver incluso con lo que hablábamos antes, con el tema de la cumbre. Lo primero que hay que decir de las medidas es que, como dijo la nota del MINREX, muy apropiadamente, son medidas limitadas. Cualquier medida que no incluya la eliminación del bloqueo o la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lista que no debería ni existir, va a ser una medida limitada, pero son medidas limitadas en la dirección correcta porque podrían marcar otro tono en la relación. Hay personas, algunos analistas, que dicen que esto va a marcar el principio de un nuevo deshielo, como dicen ellos, al estilo Obama. Yo soy más cauteloso en mi optimismo. Yo creo que esto tiene más que ver con una situación coyuntural por tres razones fundamentales. Uno, el tema migratorio que te mencionaba, que explica también la reunión con Cuba para hablar de este tema migratorio, porque es algo que es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. Segundo, la cumbre, la reacción que han tenido, las reacciones de los países, que como yo te decía, era algo que creo que no se esperaban ellos en su arrogancia, posiblemente no calcularon que no invitar a Cuba, Venezuela, Nicaragua iba a generar toda esta reacción. Y por otro lado también el contexto electoral, que siempre es un factor en Estados Unidos porque están, tú sabes, permanentemente en elecciones. Este año en noviembre hay elecciones de medio término y los demócratas van a intentar mantener el control en el Congreso. Y hay muchos reclamos en un estado como Florida, en Miami, de la comunidad cubana, en temas como el tema de los viajes o el tema de las remesas. Han tenido muchos reclamos los congresistas de origen cubano ahí, tanto en el Congreso Federal como en las estructuras locales, y eso también explica un poco el porqué de las medidas en este momento en particular. Entonces, para ver el alcance, por supuesto, hay que esperar cómo se van a implementar, pero tiene mucho que ver, te decía, con este tema de la cumbre y este contexto en particular. Hay que ver si en los próximos meses realmente hay nuevas medidas y esto fue el inicio de algo o simplemente es por la situación muy coyuntural que estamos viviendo ahora. Ahora bien, hablando exactamente de estas medidas, ¿de qué se tratan? ¿Cómo pudieran calificarse? ¿Son un gran cambio o es poco para todo lo que prometió Biden en campaña? Mira, yo no le hago mucho caso a las promesas de campaña. Un gran cambio sería quitar el bloqueo y eso realmente es, no te voy a decir que imposible, pero altamente improbable y no en este momento. Y no en este primer periodo. No en este momento. Pero, porque además no depende solo de él, o sea, depende de muchos factores. Pero sí, tiene muchas cosas positivas. Yo pienso en las familias y en el tema, por ejemplo, familias que llevan mucho tiempo esperando por el tema de la reunificación familiar y cómo van a tener una vía aquí para eso, el tema de las remesas. Lo que igual te digo, hay que esperar a ver cómo se implementan, porque, por ejemplo, el tema de las remesas está incluido dentro de las medidas, pero FinCIMEX sigue sancionada porque sigue en la lista esa que se inventaron de entidades restringidas de Cuba. Entonces hay que ver cómo eso se implementa en la práctica, pero sí es positivo en el sentido de que cambie el tono de la relación que había sido de mucha continuidad con respecto a Trump, continuidad que era peor porque era mantenerlo de Trump y añadir un par de cosas más en cuanto a sanciones y por supuesto eso de hecho lo hacía peor a pesar de que era Biden, de que fue vicepresidente Obama y todo el mundo estaba un poco a la expectativa de si iba a haber en efecto un cambio en la política hacia Cuba. Entonces hemos tenido en los meses recientes, primero las conversaciones migratorias y luego ahora este tema de las medidas. Entonces hay que ver cuando pase el momento de la cumbre si esto es algo que se mantiene. Y tiene que ver con lo que te decía al principio de esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos y esa necesidad de ser o de querer mantenerse como el líder en este continente. Porque fíjate que no es solo Cuba, también han dicho que van a negociar con el petróleo venezolano en un contexto en el que está la guerra en Ucrania, está su conflicto con Rusia y claro, no les queda más remedio que girarse hacia esta región y negociar entonces quitarle algunas sanciones a Venezuela para poder comprarles petróleo, porque ¿qué otra cosa van a hacer? Y entonces todo eso son lecturas que hay que hacer y yo insisto, porque se habla mucho ahora también, Diana, tiene que ver con la primera parte y lo que hablamos, de multipolarismo y de un mundo multipolar. Y yo también me gusta alertar que ese multipolarismo también hay que hacer una lectura cautelosa. Eso no es necesariamente bueno per se, porque el multipolarismo tiene el potencial también para aumentar los conflictos, porque estamos en un momento de transición hegemónica y ese tipo de transiciones siempre son conflictivas y han sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Y más allá de que el mundo sea multipolar, de que Estados Unidos no sea la voz cantante y de que evidentemente ya no estamos en un mundo en el que todo el mundo hace lo que ellos quieren, y eso es algo que por supuesto ellos se dan cuenta y tienen que negociar. Más allá de eso, yo te insisto, Cuba específicamente, está en el Caribe, que es el área de influencia, vamos a decir, natural para una potencia como Estados Unidos, es el área que ellos no se van a permitir perder
Y este multipolarismo y esta pérdida de hegemonía y esta debilidad de Estados Unidos podría en el corto y mediano plazo volverlo más agresivo. Incluso en esta lógica de las sanciones hay autores que dicen, y yo coincido, que las sanciones son también una muestra de debilidad. Lo pueden hacer, pueden sancionar no solo a Cuba, que tiene régimen de sanciones más amplio y más antiguo, sino a países como Venezuela, como Irán, como Rusia. Pueden sancionar porque son económicamente poderosos, pero tienen que hacerlo porque no tienen hegemonía. Si pensamos en la hegemonía en términos gramscianos de dominación más consenso, es evidente que Estados Unidos perdió la capacidad de cooptación que tenía hace unos años y solo le queda el uso de la fuerza o de las medidas coercitivas unilaterales. Ahora bien, sobre el tema de las medidas, tú decías que hay que esperar. Dentro de ese cúmulo de medidas anunciadas, ¿hay algunas particulares sobre las que ya se haya dicho una fecha en la cual van a empezar a aplicarse? Creo que hablaron del tema de los vuelos, pero de todas maneras hay que esperar porque ellos anuncian las medidas y luego deben sacar las regulaciones específicas para cada una de ellas. Habrá que seguir de cerca este tema. Dalia, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Justo en la Diana. Ya eres parte del staff de nuestros expertos. Espero contar contigo también en próximas emisiones. Gracias. Siga con nosotros, ya estamos en los minutos finales. Y Estados Unidos no debería sorprenderse de la reacción de varios líderes de nuestra región, porque es que América Latina y el Caribe ya adoptó una posición cuando la cumbre de Cartagena de que no debía haber más exclusiones. Cuando aquello se excluía a un país, a Cuba. Ahora Estados Unidos ha ido tan atrás que pretende excluir por lo menos a 3. Entonces, no debía sorprenderse que haya el natural reclamo de los jefes de Estado, o de jefes de Estado y de jefes de gobierno en nuestra región, de que se invite a todos, porque ¿cómo van a tener una cumbre que llaman hemisférica de las Américas si van a excluir, pero además no solo a uno, van a excluir a 3? Se conocen las gestiones ingentes y desesperadas que los Estados Unidos han debido desplegar, incluso con enviados especiales de alto nivel, para evitar el reclamo de que fuera un evento inclusivo, una reunión verdaderamente representativa del hemisferio. Quien asume el compromiso de acoger una reunión hemisférica debe tener la capacidad y la valentía de escuchar a todos, desde el Ártico hasta la Patagonia, de oír criterios discrepantes, de disponerse a deliberar con argumentos sólidos, no con imposiciones y evasiones, encarar la verdad por dura y desagradable que le parezca. Se descalifica para servir de anfitrión el país incapaz de dar cabida a todos. La Cumbre de las Américas podría ser un espacio fructífero para el diálogo y la solución real de los problemas que afectan a la región. Pero mientras la exclusión se mantenga como tendencia, no existirá una representación real de todos los pueblos y mucho menos de sus intereses. Como dejó plasmado el escritor Eduardo Galeano, América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos, a lo sumo, una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Sin embargo, América Latina es, como dijo el mismo escritor, la región de las venas abiertas, una parte imprescindible del continente integrada por naciones soberanas. Puede que Estados Unidos se quede con más asientos vacíos de los 3 que tenía planificado, mientras se pierde, gracias a sus propios organizadores, otra oportunidad de llegar a acuerdos positivos para toda la región. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.